En Navidad, mi madre le mostró viejos álbumes de fotos a mi prometido. Se quedó paralizado, agarró mi mano y susurró, ¿ves el escudo naval? ¿Ver qué? ¿Cómo puedes no verlo? Repitió, más callado esta vez, con los ojos fijos en la foto como si contuviera un cable vivo. Me incliné, esperando una broma. Algo sentimental, excepto que su voz ya no sonaba como la de Lucas. Sonaba como un hombre recordando algo peligroso. Antes de continuar mi historia, si pudieran darle me gusta al video, suscribirse a mi canal y decirme en los comentarios desde dónde están viendo, lo agradecería mucho. Siempre pensé que mi vida sería el tipo de historia de la que la gente susurraba en un bar a las 2 de la mañana, quizás con un fondo de vinilo crepitante o el viento contra las ventanas. Ya sabes, de las que se desentrañan lentamente. No algo que colapsa durante la cena sobre una servilleta de papel y pavó seco. No hubo una banda sonora dramática, ni un momento orquestal imponente, solo los sonidos de los cubiertos raspando, el débil zumbido del radiador y mi madre tarareando a Ben Crosby como si su mundo estuviera perfectamente intacto. Y tal vez lo estaba, hasta que Lucas vio algo que ella no esperaba que viera. Lucas, el contraalmirante Lucas Meyer, no era un hombre que se alterara fácilmente. 20 años en la Marina, sirvió en 3 destructores diferentes, pasó tiempo con operaciones de fuerzas conjuntas y ahora supervisaba parte de la inteligencia naval de regreso en el Pentágono. Él notaba cosas, patrones, insignias, discrepancias y silencios que resonaban más que las palabras. Lo había traído a casa pensando que había estabilizado la torpeza que siempre llevaba a la casa de mi infancia como una bolsa de lona. Estaba compuesto, tranquilo, todo lo que mi familia nunca fue. Mi hermana Gina ya había reclamado su rincón del sofá, con una copa de vino en la mano, juzgando a todos con los ojos entrecerrados. Su último novio, otro ex tipo de tipo, asentía como si entendiera la dinámica familiar. Mi padre estaba rígidamente sentado en su sillón reclinable, fingiendo mirar el fuego mientras mi madre fingía no anticipar su propia actuación. La cena fue con pocas palabras. Intenté llenar los vacíos entre las viejas líneas, pero siempre fui yo quien hablaba desde justo afuera del encuadre. Nadie preguntó por la Marina. Nadie preguntó por mi nuevo destino, pero le preguntaron a Lucas sobre trabajar con computadoras, como si fuera un tipo de tío aburrido, no a alguien que hubiera visto combate activo. Después del postre, mi madre aplaudió como una presentadora de un programa de variedades. Saqué los álbumes, dijo ella como si fuera espontáneo, no una producción que había coordinado como una planificadora de bodas. Siempre los sacaba, siempre con esa misma sonrisa tímida, siempre fingiendo que simplemente se habían caído del armario de lino, las mismas cubiertas de cuero maltratadas, las mismas fundas de plástico amarillentas, las mismas leyendas rizadas en tinta caprichosa. Se suponía que debíamos inclinarnos, reírnos de los malos peinados, comentar cuánto se parecía Gina a la abuela. Lucas se inclinó. Muy bien. Pero por una razón diferente. No dijo nada durante los 2 primeros álbumes. Uno lleno de los concursos de Gina, el siguiente de nuestras fotos escolares. Sentí su presencia a mi lado. Postura erguida, ojos escaneando, algo cambiando detrás de ellos. Cuando abrió el tercer álbum titulado Nuestros recuerdos de verano para niñas, él se puso rígido. No mucho, solo una pequeña pausa como un latido omitido en una sinfonía. ¿Ves el escudo naval? Dijo de nuevo más callado. Parpadeé. ¿Qué? Pasó la página hacia atrás. Allí estaba yo, de 5 años, sonrisa sin dientes, pelo en coletas, parada frente a un edificio de ladrillos desgastados. Allí. Golpeó la placa de latón al fondo, apenas visible debajo de mi codo derecho. Ese es el escudo de Nací Gonella, Estación Aérea Naval, Sicilia. Miré de nuevo, entrecerrando los ojos. Pensé que era una embajada, dije. O un museo. Él no respondió. Simplemente pasó 2 páginas más hacia adelante. Otra foto. Yo de nuevo, tal vez de 6 años, con un grupo de niños y un hombre uniformado a un lado, borroso. Ese es un suboficial jefe, susurró. ¿Esa galleta?
Esa es la Marina de los CE. Me quedé mirando. Algo muy adentro de mí sintió que se había detenido a mitad de movimiento. Pero nunca vivimos cerca de una base. Lucas no dijo nada. Siguió pasando páginas como si fueran pruebas. 3 fotos más, cada una en una ubicación diferente, pero todas en los bordes tenían algo de la Marina, un escudo, un edificio, un uniforme, un barco en el puerto detrás de una carpa de carnaval. Me reí en voz baja. Tal vez es coincidencia. No existe tal cosa, dijo. Mamá todavía hablaba, señalando las fotos de cumpleaños de mi hermana, comentando sobre el glaseado o el vestido que aparentemente arruiné. Pero Lucas ya no escuchaba. Me miró y luego se inclinó de nuevo. Esas no son fotos familiares, dijo. Son fotografías operativas. Pensé que bromeaba. Realmente lo pensé. Pero había algo en la forma en que decía operativas como si le supiera mal físicamente. Me sentí helada. Nos fuimos 20 minutos después. Lucas dijo que teníamos un vuelo temprano. Mi mamá hizo un puchero, dijo que ya nunca me quedaba todo el fin de semana. La besé en la mejilla. Olía a limpiador de limón y a perfume de estante de farmacia. Fingí que no me estaba desmoronando. En el coche, Lucas no arrancó el motor. Metió la mano en el abrigo y sacó el teléfono. Tomé algunas fotos, dijo, de las fotos. ¿Por qué? Porque, dijo, he visto ese edificio antes. Me giré hacia él. ¿Estás diciendo que mi familia estuvo en la Marina? No, dijo, y esta vez su voz cambió por completo. Creo que tú sí. Me reí de nuevo, pero se quebró. ¿Qué significa eso? Creo que eras parte de algo. Quizás un dependiente. Quizás algo más. Eso no tiene sentido. Aún no, dijo. Pero voy a averiguarlo. No dormí esa noche. Lucas comenzó a consultar bases de datos, revisando viejos registros de destino, horarios de autorización clasificada de manera tranquila y metódica, como si fuera un caso de persona desaparecida. A las 0200, se giró hacia mí. No hay registro de que tus padres hayan estado alguna vez en una base naval. Pero me fotografiaron allí. Sí. Y no por accidente. Lucas, ¿qué estás diciendo? Vaciló y luego lo dijo. Creo que tus verdaderos padres eran militares y alguien te ocultó eso. Si todavía estás aquí, suscríbete para la próxima parte de mi historia. Lo miré como si acabara de decir que yo había sido un espía. Lucas, recordaría algo así. No respondió de inmediato. Simplemente mantuvo los ojos en la pantalla, la luz azul proyectando ángulos agudos en su rostro. No necesariamente, dijo. Especialmente si eras un dependiente. Especialmente si eras lo suficientemente joven cuando sucedió. Tenías 5 años en esas fotos, dije. Tal vez 6. Eso no es ser un bebé. No, estuvo de acuerdo. Pero es lo suficientemente mayor como para recordar fragmentos y lo suficientemente joven como para que la gente reescriba el resto. Se levantó, comenzó a caminar por el apartamento. Las bases militares llevan registros, incluso las de ultramar, especialmente las como sigo en ella. No es solo una estación aérea. Es un importante centro de la OTAN. ¿Y crees que yo era enviada allí de niña? Se giró, levantó su teléfono con una de las fotos ampliadas. Mira al fondo. Eso es un letrero de tienda PX detrás de ti. Eso significa que alguien te trajo a través de la puerta. Miré porque no tenía otra opción más que mirar. Allí estaba yo de nuevo. Cortavientos rosa, diente de delante astillado, sosteniendo un cono de gelato derritiéndose. Detrás de mí había una tienda con un letrero que siempre había asumido que era extranjero. Pero ahora que Lucas lo decía, podía ver el tenue contorno de las letras. Jex Chan. Eso no es público. Dijo que no puedes entrar a una base así sin identificación, credenciales, órdenes. Mi mamá, dije, luego me detuve.
¿Qué dijo mi mamá sobre ese viaje? Intenté recordar. Me dijo que visitamos Europa una vez cuando era pequeña. Dijo que fue un viaje relámpago con una amiga, que me enfermé en el vuelo de regreso y que nunca más hablamos de ello. Lucas ya estaba profundizando. La vi consultar un archivo de personal restringido. Necesitaré pasar por los canales adecuados para el informe completo, dijo. Pero ya hay algo extraño. Giró la pantalla hacia mí. Mira, no hay historial de viajes. Ni para ellos. Ni para ti. Según los registros, tus padres ni siquiera tenían pasaportes hasta que tenías 10 años. Eso no puede ser correcto, susurré. Creo que alguien borró los archivos, dijo. O fueron creados después. Pero si realmente estuviste allí, alguien tuvo que traerte, alguien militar. ¿Estás diciendo que fui secuestrada? Lucas no se inmutó. Aún no lo sé, dijo. Pero lo que haya pasado, alguien no quería que lo supieras. Me golpeó entonces. Los álbumes de fotos, la forma en que mi mamá siempre hacía un espectáculo de ellos. Nunca dejaba que nadie más los manejara. Siempre pasaba las páginas ella misma. Siempre lo había enmarcado como nostálgico, dulce. Pero ¿y si era control? ¿Y si necesitaba ser la narradora? Lucas se sentó a mi lado de nuevo. Más calmado ahora. Necesito tu consentimiento para realizar una investigación formal, dijo. Puedo abrir una búsqueda de personal bajo inteligencia naval, pero tendré que etiquetarla como histórica sensible. Asentí. No quería hablar. Mi boca se sentía como algodón. Mis recuerdos se estaban moviendo debajo de mí. Baldosas sueltas en un suelo con el que solía caminar con confianza. Ni siquiera recuerdo nada claramente de antes de los 7 años, dije después de un rato. Son solo destellos. Eso es normal, ¿verdad? Lucas exhaló lentamente. Es común, dijo. Pero no siempre es normal, especialmente si eras parte de una familia militar. Esos niños suelen recordar todo, las mudanzas, las bases, los olores, los uniformes. No supe qué decir ante eso. A la mañana siguiente, Lucas llamó a un contacto en la oficina del personal naval. Usó palabras como inconsistencia de archivo y anomalía operativa. Solo capté partes de la conversación, pero estaba tranquilo, quirúrgico. Creo que eso me asustó más que si hubiera entrado en pánico. Sabía cómo manejar las cosas cuando la gente desaparecía. Recibimos una llamada de vuelta esa noche. El analista de la Buppers había marcado algo. Había un viejo registro bajo el nombre de Jana Moravec, listado como dependiente de la Marina nacida en 1993, conectado a un suboficial de primera clase Marovich. El registro de dependiente terminó abruptamente en 1998. Sin estado de reenvío, sin nuevo ID de dependiente, solo una entrada muerta. Ese no es mi nombre, dije. Lucas no me miró cuando dijo, lo sé. De todos modos, imprimió el registro. Lo miramos en silencio. La altura del dependiente, el peso, la edad aproximada, todo coincidía con la mía en ese momento. La foto había sido redactada, pero los datos no. Y fue suficiente. Tus padres nunca sirvieron, dijo Lucas. Pero ese hombre sí. Suboficial Anton Marovich sirvió en Sigonella, luego fue desplegado en el USS Truman. Licencia honorable en 1999. ¿Y qué pasó con él? Pregunté. Lucas negó con la cabeza. Sin registros después del 2000. Desaparece. Esa noche, no pude dejar de caminar de un lado a otro. Cada objeto en nuestro apartamento de repente se sentía extraño, como si no perteneciera a esta versión de mi propia vida. Incluso la foto enmarcada de mí en mi uniforme de servicio, por la que mi madre lloró cuando me gradué de la OCS, se sentía como una mentira. ¿Estás bien? Preguntó Lucas suavemente. No, dije. Creo que nunca lo he estado. Se acercó, su voz baja. No tenemos que seguir si no estás lista.
Pero yo estaba lista. Tenía que estarlo porque cuanto más tiempo me quedaba quieta, más fuerte se volvía el silencio. Al día siguiente, me enfrenté a mi madre. No llamé. No la advertí. Aparecí en el porche de su casa con uniforme, vestido completo, placa con el nombre pulida hasta que brilló. Abrió la puerta con sorpresa, quizás incluso con orgullo, hasta que vio mi cara. Necesito que me digas la verdad, dije. Ella parpadeó. Cariño, es Navidad. Dije. No más historias. No más álbumes. ¿Quién es Jana Moravec? Su boca se crispó. Miró más allá de mí como si esperara refuerzos, pero nadie vino. Había terminado de ser un personaje secundario en su fantasía familiar cuidadosamente construida. Necesitas irte, dijo en voz baja. Necesito respuestas. No me debes nada. Luke salió del coche, también en uniforme completo. Contraalmirante. Vi el destello de miedo cruzar su rostro. No porque fuera amenazante, sino porque se dio cuenta de que no era solo una hija haciendo preguntas. Era la Marina preguntando. Ahora sí, dijo, porque hemos abierto una investigación formal. Mi madre no dijo nada durante un minuto completo. Luego retrocedió y abrió la puerta, lo suficiente como para que su voz se mantuviera baja. No deberías haberlo traído. Su tono no estaba enojado. Estaba exhausto, como si ya estuviera al final de una discusión que aún no habíamos comenzado. Luke se quedó junto a la barandilla del porche, con las manos cruzadas detrás de la espalda en una postura de descanso ejemplar. No estaba allí para intimidarla. Estaba allí para ser testigo. Eso, más que nada, pareció inquietarla. Entré. La casa olía como siempre olía en Navidad. Limpiador de limón, bastones de canela, algo ligeramente quemado. Me paré en el pasillo rodeada de mentiras enmarcadas, fotos de bebé, retratos escolares, yo en un tutú de ballet. Nunca recordé llevar. Gina sonriendo en cada encuadre como si hubiera sido elegida como la hija que pertenecía. Pasé junto a ellas. Quiero hablar, dije. Solo nosotros. Lucas asintió una vez y luego salió. Mi mamá cruzó los brazos. Jana Moravec, dije de nuevo. Esa era yo. Ella no se inmutó. No sé quién es. Sí, lo sabes. Mi voz no era alta. No lo necesitaba. Las palabras tenían peso ahora, respaldadas por archivos y fotografías y sellos navales estampados en tinta oficial. Tengo el informe de personal, agregué. Ella no eras tú, dijo mi madre. Nosotros nunca. Estás mintiendo. Eso rompió algo. Un destello de culpa cruzó su rostro rápido como un parpadeo. Luego desapareció. Te lo dimos todo, dijo. Esa no es una respuesta. Eras una niña asustada. No tenías a nadie. Te acogimos. No me acogieron. Me sacaron. Ella no me corrigió. Allí estaba. El silencio que decía la verdad mejor que cualquier confesión. Me encontraste en Sicilia, dije. ¿Sabías quién era? Ella exhaló. Estabas vagando sola. No tenías identificación. Eso no es lo que pregunté. No sabía tu nombre, dijo finalmente. Al principio no. No hablabas mucho. Solo llorabas. No dejabas que nadie te tocara. ¿Y luego qué? ¿Simplemente me quedaste? Necesitabas un hogar. Ese no es un proceso legal. No, dijo con voz aguda. Ahora no lo era. Era guerra. Era caos. Y te salvamos. Di un paso atrás. Eso es lo que te dices a ti misma. Ella miró hacia abajo. Hemos estado tratando de salir del país durante años. Pero el sistema de cuotas era imposible a menos que tuvieras familia. Cuando te encontramos, todo cambió. Mi mandíbula se apretó. Entonces,
Fui tu billete de salida. Eras una niña en peligro. Y un sello de pasaporte. No olvides esa parte, dije. Sus ojos se llenaron, pero no me importó. Estaba cansada de verla llorar cuando las lágrimas no eran por mí. Construiste una vida sobre una mentira, dije. Te dimos una. No, dije. Me diste un nombre falso y un álbum de fotos de ediciones. Ella no respondió. Solo caminó hacia la librería en la sala de estar y bajó un álbum de cuero gastado, el mismo de Navidad. Lo abrió en la foto que lo había iniciado todo. Estás sonriendo en esta, dijo. La sacamos fuera de la base. Tenía 5 años. Tú no puedes usar mi sonrisa para justificar lo que hiciste, espeté. No sabía qué más hacer. Dijo que no podíamos volver a Serbia. No teníamos nada allí. Pero contigo, la Junta de Inmigración creyó que éramos una familia. Forjaste papeles, dije. Sí, me cambiaste el nombre. Sí, me mentiste durante 25 años. Ella no respondió y tampoco se disculpó. La puerta principal crujió. Lucas volvió a entrar. Hemos terminado aquí, dije. Mi madre no discutió. Cerró el álbum de fotos y se lo abrazó al pecho como si pudiera protegerla de las consecuencias. Salí sin mirar atrás. En el coche, Lucas estuvo en silencio hasta que llegamos a la autopista. Grabé eso, dijo suavemente. Tuve que hacerlo. Lo sé. ¿Estás bien? No, dije, pero no estoy rota tampoco. Esa noche, presenté una solicitud oficial a través de los canales de la Marina para iniciar una investigación de identidad en registros de dependientes archivados. No era común, pero no era imposible. Lucas me guió. El sistema era lento, burocrático, pero preciso. Cada formulario preguntaba lo mismo con palabras diferentes. ¿Eres quien dices que eres? Ya no sabía cómo responder. Mientras esperábamos, Lucas extrajo todos los detalles disponibles sobre el suboficial Anton Marovich. Nacido en Sarbo, se alistó a los 19 años, asignado a apoyo logístico en Nápoles, luego trasladado a Sigonella, casado, sin registro de divorcio. Nombre de la cónyuge, Ivana Marovich. Lucas encontró una foto de ellos dos en un evento de la base. Ivana tenía ojos oscuros, una sonrisa cansada y una mano sobre el hombro de su esposo como si estuviera tratando de mantenerlo anclado. La miré durante mucho tiempo. Ella se parece a mí, susurré. No, dijo Lucas suavemente. Te pareces a ella. 2 días después, la oficina envió la confirmación. Los datos biométricos asociados con mi identidad actual, Isabel Granger, solo han estado en archivo desde el 2000. Antes de eso, no había registro de mi nacimiento, ningún hospital, ninguna asignación de seguridad social. Solo existía en las páginas de un pasaporte emitido a una pareja recién naturalizada con un álbum de fotos sospechosamente completo. Pero el golpe de gracia llegó en el siguiente archivo. Coincidencia de ADN encontrada a través de la base de datos de familiares del Departamento de Defensa. Perfil de voluntario civil. Nombre, Ivana Marovich. Estado, fallecida. Murió en 2012, enterrada en un cementerio municipal en Brade. Lucas leyó el resultado en voz alta. No lloré. Simplemente me senté en el borde del sofá como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Ella registró su ADN, susurré. Ella me estaba buscando. Él asintió. Ella nunca se detuvo. Y así, la narrativa a la que me había aferrado durante décadas, la de que yo era simplemente no deseada, difícil u olvidable, se fracturó. No me abandonaron. Me perdieron. No fui a trabajar al día siguiente. Me miré en el espejo de mi pasillo, tratando de ver lo que quedaba. Mi nombre no era mío. Mi historia era ficción. Mi madre, la mujer que me enseñó a trenzarme el pelo y hacer sándwiches de queso a la plancha, me había reescrito. Y la mujer que me llevó, la que me buscó, estaba a casi 2 metros bajo tierra. Lucas no insistió.
Me dejó vagar de una habitación a otra, con el café en la mano, la manta a modo de armadura. Llamó al Pentágono por mí, reprogramó mis informes. Se suponía que debía dar una visión general de seguridad a un nuevo grupo de analistas navales, pero alguien más podía explicar la integridad operativa por una vez. No podía soportar la ironía. Al atardecer, me encontré en la mesa del comedor. Documentos extendidos como un campo de batalla. Mis registros de la Marina, las fotos que Lucas había impreso, las páginas escaneadas de los viejos álbumes, la copia digital de la lista de personal de Anton Marovich, y en medio de todo, la imagen en blanco y negro del rostro de Ivana tomada de un boletín de servicio y congelada en el tiempo. Lucas se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. «Hay algo más», dijo. Mi columna vertebral se puso rígida. «¿Qué?» Solicitó asilo en 2001. Parpadeé. «Pero dijiste que murió en Serbia». Lo hizo, pero no antes de que intentara todo para llegar aquí. Estados Unidos rechazó la petición. 2 veces. Primero por motivos de causa insuficiente. Segundo, porque no podía probar los lazos familiares. Miré su nombre. Yo era su causa. Susurré. Lucas asintió. Y sin ti, no calificaba. El trauma de la zona de guerra no fue suficiente. Me perdió, dije, y luego perdió su oportunidad de escapar. Esa realización no llegó de golpe. Se arrastró lentamente, corrosiva. Pensé en ella empacando documentos, sentada en salas de espera, quizás mostrando fotos que no eran suficientes, no eran convincentes porque su hija ya estaba en otro país bajo otro nombre. Mi nombre. Quiero ir, dije. Lucas ni siquiera preguntó a dónde. Solo dijo, encontraré un vuelo. Al día siguiente, estábamos en el aire. Washington Dulles a Belgrado. Un vuelo nocturno que se movió más lento que el tiempo. No dormí. Me senté en silencio, observando las luces parpadear a través del ala, preguntándome si en algún lugar debajo de nosotros había un pasado que nunca había conocido. La aduana no hizo preguntas. Un uniforme de la Marina de los CE. Todavía tenía peso aquí. En el momento en que salimos al área de llegadas, sentí una extraña corriente tirando de mí hacia adelante. Era nostalgia. Era algo más profundo, una memoria gravitacional tratando de reensamblarse. Alquilamos un coche, condujimos 2 horas al sur a través de árboles invernales desnudos y pueblos con pintura desconchada y chimeneas humeantes. El cementerio estaba en el borde de un pequeño pueblo, tranquilo, inclinado, tocado por la escarcha. La lápida de Ivana era simple. Mármol gris desgastado. Sin foto, solo su nombre, fechas y una línea grabada debajo. Maike J. Sécula. Madre esperó. No lloré. Me agaché junto a la tumba y presioné mi mano contra la piedra como si pudiera devolverme el tiempo. Lucas se quedó atrás, dándome espacio. Susurré a algo. No recuerdo qué. Quizás solo su nombre. Quizás solo el mío. Nos quedamos hasta el anochecer. Esa noche, nos registramos en un hotel modesto, del tipo con calefacción por radiador y cortinas florales. Lucas hizo llamadas desde el balcón. Yo caminaba de un lado a otro. No podía quedarme quieta. Seguía pensando en todos los cumpleaños de anonimato, en todas las rodillas raspadas que no pudo vendar, en todas las fotos que nunca tomó. Por la mañana, nos reunimos con el secretario municipal local. Lucas lo había arreglado a través de contactos diplomáticos. La secretaria, una mujer de unos 60 años, nos dio la bienvenida con café amargo y archivos desgastados. Era callada, dijo, pasando los registros. No hablaba a menos que tuviera que hacerlo. Siempre venía sola, pero nunca faltó un mes a presentar papeles. Siempre preguntando si había noticias. ¿Mencionó algún nombre? Pregunté, ¿algún nombre? La mujer asintió. Molina. Dijo que esa era su hija. Tragué saliva con fuerza. Ese no es el nombre que me pusieron.
Dijo que era un apellido de familia, respondió la secretaria. Su madre era Molina. No se sintió extraño en mi boca. Se sintió enterrado. Familiar de la manera en que un sueño es antes de despertar. No recordaba su voz, pero recordaba el calor. Recordaba los cítricos. Recuerdo tomar la mano de alguien y no sentir miedo. Dejó una carta, dijo la secretaria, las guardamos para casos como este. Buscó en una caja y sacó un sobresellado con bordes quebradizos. Tenía mi nombre, Molina, escrito en una elegante escritura serbia. El sello no estaba roto. La dejó en 2012, dijo la secretaria, 2 días antes de fallecer. Dijo que si alguien preguntaba, era para ellos. Lo sostuve en mis manos como si pudiera desaparecer. Lucas me puso una mano en el hombro. Abrí la carta. Era corta. Mi Molina, si alguien te ha dado esto, entonces me has encontrado. Oh, eso espero. No sé si me recuerdas, pero nunca dejé de buscar. Te amé desde el primer momento hasta el último. Puede que te hayan llevado, pero no se llevaron eso. Espero que alguien te haya amado lo suficiente. Espero que seas fuerte. Espero que seas libre, mamá. Dobló la carta y se quedó muy quieta. Lucas no habló. Tampoco lo hizo la secretaria. La habitación pareció detenerse conmigo, permitiendo que el silencio sostuviera. Ella esperó, susurré. Todos esos años, esperó. Sí, dijo la secretaria, lo hizo. Nos fuimos de Belgrado al día siguiente. Llevaba la carta en el bolsillo de la chaqueta, cerca de mi pecho. Lucas me tomó de la mano durante el despegue. Esta vez, lloré en silencio dentro de mi bufanda mientras la tierra se alejaba debajo de nosotros. No me iba de casa. Regresaba a algo que nunca me habían dado la oportunidad de conservar. De vuelta en los Estados Unidos, la Marina finalizó la corrección de identidad. Mis registros ahora figuraban con un alias. Isabelle Granger, nombre real Molina Marovich, hija del suboficial Anton Marovich e Ivana Marovich. Estado, repatriada. Pregunté qué significaba. El oficial del comando de personal dijo, significa que ahora estás en casa. El hogar no se sintió como nada que recordara. Entré al apartamento con mi uniforme todavía rígido por el viaje, la carta de Ivana todavía en el bolsillo de mi abrigo. Las paredes se veían demasiado limpias, los muebles demasiado intencionales, como un escenario que me habían asignado pero en el que nunca realmente encajé. Lucas ofreció a prepararme té, pero negué con la cabeza. Me senté en el borde de la cama como alguien esperando una orden que no llegaba. 2 días después, llegó la llamada. Era de un investigador del CIS. La voz era tranquila, directa, educada de la manera en que la gente es cuando está a punto de pedirte que abras viejas heridas. Hemos sido asignados para evaluar su caso, dijo. Esto no será una investigación criminal a menos que usted lo solicite, pero estamos obligados a evaluar si se violaron leyes federales en la adquisición de su identidad. Mi identidad fue fabricada, dije. Hubo una pausa al otro lado. Sí, señora. Por eso queremos que venga. Me reuní con ellos la semana siguiente. 2 agentes, un hombre y una mujer. Nos sentamos en una sala de conferencias estéril con carpetas y banderas. Lucas esperó en el pasillo. Se había ofrecido a entrar, pero esto era algo que necesitaba hacer sola. Hicieron preguntas con amabilidad pero exhaustividad. ¿Cuándo se dio cuenta de que algo andaba mal? ¿Cómo verificó su pasado? ¿Quién proporcionó los documentos falsos? ¿Sus padres adoptivos alguna vez la amenazaron? No sabía que no eran los míos, dije. No hasta el mes pasado. ¿Qué cambió? Un álbum de fotos, dije. Y alguien que vio lo que yo no podía. Asintieron, tomaron notas. Escucharon como si me creyeran. La agente mujer deslizó un formulario sobre la mesa. Podemos abrir un caso contra ellos. Tiene motivos para un proceso penal, fraude de inmigración, secuestro, engaño intencional a una entidad federal. Miré el papel.
¿Qué pasa si lo hago? Ya no son ciudadanos, dijo. No pueden ser juzgados en un tribunal federal a menos que reingresen a la jurisdicción de los Estados Unidos, pero una condena en ausencia les impediría regresar alguna vez. También podríamos presentarlo a Interpol. Dependiendo de su país de residencia, la extradición es posible. Y si no presento cargos, entonces permanecerá en su archivo personal. Marcado y cerrado. Respiré hondo. Necesito tiempo. Por supuesto. Fuera. Lucas se levantó tan pronto como salía al pasillo. No dije nada. Simplemente lo dejé caminar a mi lado por el pasillo, silencioso como una nevada. En el estacionamiento, finalmente dije, no creo que quiera venganza. Él asintió. Pero ¿quieres la verdad por escrito? Sí, dije, porque me reescribieron y esta vez yo tengo el bolígrafo. No hablamos mucho esa noche. Miré la ciudad desde nuestra ventana. Gente paseando a sus perros. Una pareja discutiendo por un lugar de estacionamiento. Un niño presionando sus manos contra una ventana empañada. Todos envueltos en sus propias historias. Ya no sabía dónde comenzaba la mía, pero finalmente entendí hacia dónde iba. Recibí un paquete una semana después. Sobre marrón liso, sin remitente. Dentro había dos cosas, una fotografía y una nota escrita a mano. La foto era de mí alrededor de los 6 años, sosteniendo un delfín de peluche frente a un letrero de Navy Exchange. El fondo estaba descolorido pero era inconfundible, sigo en ella. La escritura en la parte posterior decía, siempre te encantó el mar. La nota estaba doblada 2 veces, limpia y deliberada. Pensé que quizás algún día entenderías. No sabíamos cómo más salvarte. Siento que se haya convertido en una mentira. Nunca debiste descubrirlo así. Te amamos a nuestra manera. Realmente lo hicimos. Mamá. La miré durante mucho tiempo. Luego la puse sobre la mesa y no la volví a tocar. El lunes siguiente, regresé a la base naval. Uniforme impecable, gorra recta. Mi placa con el nombre ahora decía Marovich. Se sentía extraño en mi pecho, pero solo porque finalmente era real. Pasé seguridad, asentí a algunos marineros y entré en mi oficina como si nunca me hubiera ido. Las paredes eran las mismas. El mundo había cambiado. Mi oficial al mando me saludó con un asentimiento apretado. Teniente Marovich, dijo, me alegra tenerla de vuelta. Gracias, señor. Leí tu expediente. Quiero que sepas algo. Hizo una pausa. No necesitas ganarte tu lugar aquí. Ya lo hiciste. Eso casi me rompe, pero mantuve el saludo. Lucas me esperó después de horas. Fuimos a la costa, a un lugar donde ninguno de los dos había estado antes. Un viejo muelle de pesca que se adentraba en el frío Atlántico. El viento me mordía el abrigo, pero no me moví. Ella siempre decía que me encantaba el agua, dije. Lucas se paró a mi lado. Todavía lo hace. El mar no se preocupaba por quién era yo. Tiraba de la costa de la misma manera que siempre lo había hecho. Implacable, antiguo, honesto. No sé si estoy enojada, dije. O agradecida, o ambas cosas. No tienes que decidir. El sol se estaba poniendo, tiñendo las nubes de naranja y violeta. Saqué la carta de mi bolsillo, la carta de Ivana. No la había soltado desde Serbia. La desplegué de nuevo, siguiendo las líneas con los ojos como si fueran escrituras. Quiero hacer algo, dije. Lucas esperó. Quiero averiguar qué pasó con mi padre, Anton. Si está vivo, si queda algo de él. Lucas asintió. Entonces empezamos mañana. Sonreí. No se sintió forzado. Por primera vez en semanas, se sintió como propio. Mientras regresábamos al coche, Lucas se detuvo. ¿Alguna vez te preguntas, dijo, por qué los álbumes de fotos siempre eran parte de ello? Lo miré. Tu madre adoptiva, siempre lo sacaba en las fiestas, siempre dirigía los cambios de página,
Siempre contaba la historia a su manera. Así que necesitaba controlar tu historia, dijo, porque la verdad estaba a simple vista en cada foto, en cada sombra, en cada escudo. Estaba escondiendo la evidencia presentándola. Dejé de caminar. ¿No lo ves?, añadió, no estaba tratando de evitar que recordaras. Esperaba que nunca aprendieras a ver. Si todavía estás aquí, suscríbete para la próxima parte de mi historia. No dormí esa noche. No por miedo. No por dolor, por claridad, esa terrible que aparece a las 3 de la mañana. Y se sienta al borde de tu cama, mirando hasta que dejas de fingir que no la ves. Ella necesitaba que recordara, pero solo su versión. Las fiestas siempre habían sido escenificadas como rituales. Los álbumes de fotos, la nostalgia cuidadosamente curada, la cadencia predecible de lo aventurera que fue mi infancia. Giraba esas historias como seda hasta que los nudos se ataban lo suficientemente apretados como para sentirse reales. Pero ahora lo sabía mejor. Ahora podía ver las puntadas bajo la piel. Lucas estaba levantado temprano, ya en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, el café frío. Levantó la vista cuando entré. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy? Asentí. Empezamos con Anton. Comenzamos por el último registro rastreable. Suboficial Anton Marovich, visto por última vez en servicio activo a bordo del USS Harry S. Truman en 1999. Licenciado honorablemente. Sin dirección de reenvío. Ningún dependiente listado. Nada después de eso. Solo ausencia. Podría estar muerto, dijo Lucas con cuidado. Neutral. O escondido, dije. Lucas arqueó una ceja. ¿Por qué un hombre se ocultaría después de perder a su esposa e hija? No respondí porque ya sabía lo que temía. Quizás él no se ocultó. Quizás él también fue una carrera. Presentamos una solicitud de FOIA para los registros posteriores al licenciamiento. Podría llevar semanas. Mientras tanto, Lucas contactó a un amigo en los archivos navales, alguien que le debía favores de una temporada de operaciones conjuntas en Bahrein. No era oficial, pero tampoco era ilegal. Él escaneará por cualquier alias. Antiguos marineros marcados para reubicación, cualquier cosa extraña, dijo Lucas. También sacamos su última dirección conocida en el país, un apartamento en Norfolk, Virginia. Tomamos licencia del servicio al día siguiente y condujimos 6 horas seguidas. Viento frío de la costa, filas de edificios desgastados por la sal, el olor a aceite de motor y el mar. Se sentía extrañamente familiar. No podía decir si era un recuerdo real o solo el eco de otro. La casera no recordaba a Anton por nombre, pero cuando le mostramos la vieja foto de identificación de la Marina, su expresión cambió. Sí, dijo. Ese tipo vivía en el 3er piso, muy callado, fumaba en la escalera de incendios, se fue de repente un día, sin reenvío. Cuando pregunté, a finales de 2000, quizás principios de 2001, ¿dejó algo atrás? Ella dudó. Había una caja, dijo. La guardamos un año en el sótano. Sin reclamar, eventualmente la tiramos. ¿Recuerdas lo que había dentro? Ella entrecerró los ojos. ¿Fotos? No muchas. Una tenía una niña pequeña. Mi estómago se revolvió. ¿Estaba frente a un edificio de la Marina? Podría haber sido, dijo la mujer. Era vieja, toda rizada por las esquinas. Me miró. ¿Eres ella? No lo sé. Tal vez. Le agradecimos, salimos en silencio. En el coche, Lucas abrió la puerta y esperó. Pero yo no me subí. ¿Qué pasa si se rindió? Pregunté. ¿Qué pasa si después de que Ivana muriera, simplemente desapareció porque no podía enfrentarlo? Entonces lo descubrimos, dijo Lucas. ¿Y dónde? Esa noche, nos alojamos en un motel barato cerca del agua. El tipo de lugar con mantas ásperas y máquinas expendedoras que se comen tus cuartos. Me senté junto a la ventana mientras Lucas revisaba correos electrónicos.
Seguía pensando en esa caja de fotos, en lo cerca que estuve de tocar la verdad, en cuántas personas me habían llevado pedazos de mí y simplemente los habían dejado ir. ¿Quieres que te encuentren? Pregunté en voz alta. Lucas levantó la vista. ¿Qué? Negué con la cabeza. No tú, a él. No dijo nada por un rato. Entonces, algunas personas se esconden porque tienen miedo, otras porque tienen culpa, y otras porque nadie les dijo que estaba bien volver a casa. Me volví hacia la ventana. El mar estaba negro, pero constante. Al día siguiente, el contacto de Lucas se comunicó. Anton Marovich no había muerto. No había huido del país. Había cambiado su nombre. En 2002, se convirtió legalmente en Andrew Marsh a través de un programa federal de protección de identidad diseñado para antiguos activos militares con amenazas extranjeras registradas. Espera, ¿protección de testigos? Pregunté. No exactamente, dijo Lucas, pero casi. Los conflictos yugoslavos posteriores se volvieron complicados. Testificó en un tribunal sellado sobre tráfico de armas a través de canales militares. Recibió amenazas. El gobierno le dio un nuevo comienzo. ¿Y nadie le dijo que yo estaba viva? El rostro de Lucas era ilegible. Puede que creyera que no lo estabas. Lo rastreamos hasta Oregon. Ball remoto. Registrado como supervisor de mantenimiento en una marina privada cerca de la costa. Sin antecedentes penales, sin deudas, sin matrimonio, sin dependientes. Vivía solo. Miré la dirección. Vamos. Lucas no dudó. Tomamos el siguiente vuelo hacia el oeste, alquilamos un coche en un aeropuerto regional somnoliento y condujimos 3 horas a través de pinos y niebla y pueblos con nombres como Elk Cove y Dagger Hollow. La marina estaba al borde de un acantilado, viejos muelles extendiéndose como dedos hacia el agua gris. La oficina era una cabaña convertida. Entramos. Un hombre estaba arreglando una cafetera. Alto, corpulento, rostro curtido, barba espesa. Su postura era militar sin intentar serlo. Cuando nos vio, se congeló. No por miedo. Por reconocimiento. ¿Andrew Marsh? Pregunté. Él no habló. Me acerqué. O debería decir, suboficial Anton Marovich. Su boca se abrió, luego se cerró. Me miró como si fuera una fotografía cobrando vida. Lentamente, bajó el destornillador. Molina. Mi garganta se apretó. El nombre golpeó como una ola. Asentí. Dio un paso adelante y luego se detuvo. «Estás viva», dijo. «Lo estoy». Pensé, su voz se quebró. Nos dijeron lo del incendio. Dijeron que ella no logró salir. Y la niña estaba desaparecida. Dijeron que nadie sabía dónde estabas. No hubo ningún incendio, dije. Dijeron que mintieron. Se hundió en la silla más cercana como si sus rodillas hubieran cedido. Lucas se quedó junto a la puerta, en silencio. Anton Andrew me miró con ojos que contenían 2 décadas de dolor. Te busqué, susurró, pero me cerraron todas las puertas. Te encontré, dije. Extendió la mano hacia la mía, se detuvo. Nunca dejé de esperar. Yo tampoco. Simplemente no sabía por qué esperaba. El silencio después de que dijera mi nombre se alargó demasiado, como si ambos tuviéramos miedo de respirar mal. Anton, o Andrew, como lo llamaba ahora el gobierno, parecía un hombre unido por hilos. Me quedé a pocos metros de distancia, con el corazón latiendo, insegura de qué hacer con las manos. Había pasado toda mi vida sin conocer a este hombre, y ahora no podía dejar de mirar las líneas en su rostro, tratando de encontrar algo que se pareciera a las mías. Lucas se quedó atrás, dándonos espacio como siempre lo hacía, un centinela silencioso en una habitación hecha de fantasmas. Vi tu foto, dijo Anton finalmente, su voz áspera. Hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en Europa, pero no tenía tu nombre. Solo un borroso recorte de noticias sobre una pareja estadounidense con una hija adoptiva.
Pensé que te parecías, pero no tenía forma de probarlo. Ni siquiera sabía qué nombre te habían puesto. Podrías haber luchado más, dije, no porque quisiera acosarlo, sino porque las palabras pesaban más de lo que mi pecho podía soportar. Dejaste que te dijeran que me había ido. Asintió lenta y deliberadamente, como un hombre aceptando un cargo por el que ya se había sentenciado a sí mismo. Estaba bajo protección. Me amenazaron con la deportación si armaba algo. Dijeron que lo mejor que podía hacer era mantenerme oculto. Así que me quedé y eso me rompió. Saqué la carta de Ivana. Estaba doblada y suave por los bordes. Ahora, de lo a menudo que la sostenía, ella nunca dejó de buscar. La tomó como si fuera frágil. Sus manos temblaron mientras leía, su boca formando las palabras que ella había escrito como si estuviera escuchando su voz de nuevo. Cuando terminó, la presionó contra sus labios. Me aparté. No estaba listo para ver a un hombre llorar por primera vez desde que me llevaron. Ella esperó por mí, susurró, y yo nunca vine. No lo sabías, dije más callada ahora. Pero debería haber sabido que algo no estaba bien. Se frotó la cara con ambas manos. Pensé que la guerra te llevó. Pensé que se lo tragó todo. No lo hizo, dije. Solo cambió los nombres. Hablamos durante horas después de eso. En la pequeña oficina junto a la marina, con los barcos gimiendo en el agua afuera y el cielo volviéndose del color de papel viejo, nos sentamos y nos contamos las historias que nunca pudimos compartir. Me habló de su despliegue, los sobornos que presenció, el testimonio que dio que envió a oficiales corruptos a prisión. Me habló de la noche en que llegó a casa y encontró el apartamento vacío, mis juguetes desaparecidos, mis dibujos arrancados de la pared. Dijeron que fue un incendio provocado, que tu madre quedó atrapada en él, que no te encontraron, y tú les creíste. No tenía motivos para no creerlo. Dijo, me mostraron escombros, un certificado de defunción. Lo sellaron. Y le dije lo de los álbumes, la sonrisa forzada de mi madre cada vez que pasaba una página, Lucas viendo el escudo de la marina que lo desenredó todo. Lo de la tumba de Ivana y la carta que volvió a cambiar mi nombre. Cuando terminé, me miró como si fuera un milagro. Entraste en la marina, dijo. Lo hice. Se rió una vez, amarga y orgullosa. A ella le habría encantado eso. Creo que ella ya lo sabía. Lucas finalmente se adelantó, ofreciéndole una carpeta a Anton. Tu expediente de la marina, dijo, limpio y digitalizado y una coincidencia de ADN certificada del Departamento de Defensa. Anton lo tomó con ambas manos. Gracias, almirante. Lucas asintió. Te lo ganaste. Los siguientes días se volvieron borrosos. Nos quedamos en Oegen más tiempo de lo planeado. Quiero saber todo. ¿Qué hizo Anton después del licenciamiento, que comía los domingos, si todavía preparaba café como lo hacía Ivana? Quería llenar los años en blanco con algo, con cualquier cosa. Caminamos por los muelles. Me mostró los barcos que mantenía, los sistemas que había ayudado a rediseñar. Todavía era marina en sus huesos. Lo reconocí ahora. Tiene sus manos, dijo una noche. Apenas la recuerdo. Ella te trenzaba el pelo todas las noches. Te decía en serbio, tenías una forma de inclinarte hacia ella cuando estabas cansada, como si ella fuera la gravedad. Quizás por eso todo se ha sentido mal desde que se fue. Asintió. Ella nos anclaba a ambos. Lucas nos dio espacio, pasó la mayor parte del tiempo leyendo o caminando por la playa, dejándonos a Anton y a mí reconstruir algo que nunca empezamos. La última noche antes de irnos, Anton se sentó frente a mí en una pequeña cafetería, empujando una taza de té de un lado a otro como un hábito. Quiero mudarme, dijo. ¿A dónde? Donde quiera que estés. Para no estorbar. Para no insertarme en tu vida, sino solo cerca. Lo suficientemente cerca para llamar. Lo suficientemente cerca para importar. Lo miré, a este hombre que solía ser un extraño y ahora llevaba mi historia sobre sus hombros como un viejo uniforme. Está bien, dije. Lo resolveremos.
Volamos de regreso a DC al día siguiente. Lucas no dijo mucho en el avión, pero su mano encontró la mía y no la soltó. Cuando aterrizamos, llamé a Gina. Descolgó al segundo timbre. Vaya. Primero el prometido, ahora tú. ¿Qué sigue? El fantasma de la Navidad pasada. Necesito hablar contigo. Hubo una pausa. ¿Hablas en serio? Sí. Vino esa noche, trajo vino como si fuera una ofrenda de paz, usó lápiz labial neutro y un blazer sobre jeans, como si quisiera parecer a alguien que no pertenecía a esta historia, pero estaba dispuesta a audicionar. Le conté todo. Ella no habló durante 5 minutos completos. ¿Me estás diciendo que mamá y papá? Se detuvo. Quiero decir, los que crecimos no te llevaron. Forjaron documentos, dije. Me usaron para salir del país, luego construyeron la mentira y me hicieron vivir dentro de ella. Se recostó. Santo cielo. Encontré a mis padres reales. ¿Están vivos? Mi mamá murió en 2012. ¿Y tú? Ella vaciló. ¿La otra? Su nombre es Anton. Está vivo y quiere conocerte. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Ni siquiera sé qué hacer con eso. Empieza con un hola. Suspiró. Está bien, no esta noche, pero está bien. No fue un cierre. Aún no, pero fue un comienzo. Cambié mi nombre legalmente ese mes. Molina Ivana Marovich. Mantuve a Ivana como segundo nombre, no por tradición, sino por verdad. Y cuando llegó mi identificación de la Marina con mi nuevo nombre impreso en negro y dorado, la sostuve durante mucho tiempo. No porque estuviera orgullosa, sino porque por primera vez, sabía quién era. Y quién siempre me había conocido. 3 semanas después de cambiar mi nombre, me paré en uniforme frente a una bandera y volví a prestar el juramento. No era necesario. Nadie me lo dijo, pero para mí importaba, para el uniforme, para los nombres cosidos sobre mi corazón. Marovich. Lucas estaba al fondo de la sala, con los brazos cruzados, mirando con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía cuánto costó este momento. No solo estaba recuperando algo. Estaba enterrando otra cosa. El nombre Isabelle Granger me había servido, me había protegido, me había llevado a través de la OCS y los despliegues y las noches en lugares demasiado peligrosos para nombrar, pero nunca fue realmente mío. Sí. Esa tarde, Anton llamó. No preguntó cómo fue lo de Río. No necesitaba hacerlo. En cambio, dijo, presenté una solicitud ¿para qué? Para ser voluntaria de familia y listos de la Marina. Están haciendo un programa de mentoría para veteranos con hijos de miembros del servicio. Pensé que podría ser útil de nuevo. Sonreí. Siempre lo fuiste. Se aclaró la garganta. También conseguí un contrato de arrendamiento. Una casita. A 40 minutos de DC. Lo suficientemente grande para visitas. No lo suficientemente grande como para sentirse vacío. ¿Te estás instalando? Se rió. Intentando. Bien. Pausa. ¿Vendrás a visitarme? Sí, dije, por supuesto. Lucas y yo estábamos sentados en el sofá cuando llegó el paquete. De nuevo, sin remitente. La misma escritura. Limpia. Familiar. Dentro había un solo artículo, un relicario de plata, de forma ovalada, desgastado por el tiempo. Dentro había 2 fotos pegadas con cuidado y amarillentas por los bordes. Una era de Ivana sosteniéndome, Molina envuelta en una toalla, sonriendo con el pelo alborotado por el viento en un muelle soleado. La otra era de Anton uniformado, con la mano sobre mi hombro. Ambos entrecerrando los ojos hacia el sol como si acabara de aparecer para nosotros. Sin nota, sin explicación, solo memoria, sellada en metal y enviada sin previo aviso. Debe haberlo tenido escondido en algún lugar, dije. Quizás guardado por seguridad o dejado con alguien de confianza. Lucas lo volteó en sus manos. Regresó.
Todo lo hace eventualmente, dije. Gina llamó ese fin de semana. Quería conocer a Anton. Sigo pensando en ello, dijo, con la voz cortada como si se estuviera convenciendo. Es raro. Quiero decir, sé que técnicamente no somos parientes, pero de alguna manera lo somos. Eres parte de esto, le dije. ¿Te guste o no? No sé si me gusta, dijo, pero quiero saber. Así que fuimos a la casa nueva de Anton juntas. Gina se sentó en el asiento del pasajero, jugueteando con su teléfono, mordiéndose el labio como si se estuviera preparando para una entrevista de trabajo. ¿Qué le digo? Intenta con un hola. Resopló. No eres útil. He tenido más práctica. Sí, bueno, crecí pensando que él no existía. Pensó que estábamos muertas. Le recordé. Él no dejó de ser nuestro padre. Simplemente no pudo estar allí. Se quedó callada después de eso. Anton respondió a la puerta con harina en las manos. Estaba horneando, dijo avergonzado. Mantiene mis manos ocupadas. ¿Horneas? Preguntó Gina, inclinando la cabeza. Él asintió. Ivana solía hacerlo. Hacía pan casero. Ella levantó una ceja. Yo como carbohidratos. Solo digo. Él se rió. Un sonido bajo y áspero que provenía de algún lugar oculto. Debe ser Gina en persona. Se dieron la mano como extraños tratando de decidir si podían ser algo más. Ella lo siguió adentro. La observé desde el umbral mientras le servía café, le mostraba una foto enmarcada de Ivana que había colgado en la repisa de la chimenea. Gina se inclinó y le hizo preguntas. Él respondió. Empezaron lento, pero era algo. Cuando salimos 2 horas después, Gina se sentó en el coche durante mucho tiempo antes de arrancarlo. No es lo que esperaba. No, pensé que estaría enojado o roto o uno de esos tipos que fingen que el pasado no importa. Y en cambio, me miró como si fuera alguien por quien valiera la pena recordar. No dije nada. No tenía que hacerlo. Para marzo, las cosas comenzaron a calmarse. El nombre de Anton se agregó como mi próximo de parientes en mis registros de la Marina. La investigación de identidad se cerró con una nota de corrección histórica. El comando de personal emitió un boletín interno citando circunstancias extraordinarias resueltas por verificación del linaje familiar original, que fue lenguaje gubernamental para ella no mentía, simplemente no lo sabía. Llevé el nombre Marovich como armadura y como verdad. Lucas y yo nos casamos el primer fin de semana de mayo, una pequeña ceremonia, uniforme militar. Gina se puso a mi lado. Anton me llevó al altar. Él lloró, no fuerte, no de forma performativa, solo una corriente silenciosa de lágrimas que no se molestó en secar. Cuando intercambiamos votos, Lucas dijo, sabía que en el momento en que vi ese álbum de fotos, nuestra historia no sería ordinaria. Después, bailamos una vieja canción que sonaba en el casete favorito de Ivana, una melodía folclórica serbia rayada que solía cantar mientras me arrullaba, según Anton. No recordaba las palabras, pero conocía el ritmo de corazón. En la recepción, un joven marinero de mi unidad hizo tintinear su vaso y se levantó para hablar. Teniente Marovich, dijo, ha sido una líder, un misterio y ahora una historia que le contaré a mis nietos si alguna vez me preguntan cómo es la resiliencia. Todos aplaudieron. Anton susurró. Ella estaría orgullosa. Apreté su mano. Cuando regresamos al apartamento esa noche, me quité los zapatos, tiré el ramo sobre el mostrador y me quedé descalza en la cocina, viendo a Lucas desabrocharse la chaqueta del uniforme. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, dije, creo que por primera vez. Sí, había una cosa más. Envié una carta, no a mis antiguos padres. A ella. Se merecía saberlo. No la culpo. Ella también fue criada en la mentira. Y aunque no habíamos hablado mucho en años, seguía siendo mi hermana en el sentido que importaba. En la carta, le conté todo. Incluí fotos. Le dije que la perdonaba,
incluso si ella nunca lo pidió. Le dije que ya no los odiaba. Simplemente no podía amarlos tampoco. No cuando todo lo que me dieron vino a costa de otra persona. Ella respondió 2 semanas después. Una línea. Todavía no entiendo, pero quiero. No fue un cierre, pero fue una puerta entreabierta. La primera vez que vi mi nuevo nombre en un informe de misión, me detuve en seco. L.T. Molina Marovich. Era solo una línea de tinta impresa en papel blanco entre una lista de oficiales y asignaciones. Pero la miré como si pudiera desaparecer de repente si parpadeaba. Ese nombre, el que mi madre susurraba cuando me trenzaba el pelo, el que mi padre gritaba a través de la base cuando me acercaba demasiado al borde del puerto, era real ahora. El mundo seguía girando, pero yo ya no solo observaba. Estaba anclada. Lucas y yo nos instalamos en la vida de casados de la manera en que la mayoría de las parejas militares lo hacen, organizando calendarios, comparando rumores de despliegue y discutiendo sobre quién dejó sus botas en el pasillo. Conservamos el apartamento en DC, pero empezamos a buscar casa en los suburbios. Algo pequeño, algo que pudiera crecer, algo que pudiera soportar el peso de un pasado sin ser tragado por él. Anton venía una vez a la semana a cenar. A veces traía pan, a veces solo a sí mismo. Tenía una forma de aparecer como si nunca se hubiera ido, como si los años no hubieran tallado un cañón entre nosotros. Gina se unía ocasionalmente. Traía sarcasmo y demasiado vino y no siempre sabía qué decir, pero seguía apareciendo. Eso era suficiente. Luego llegó la llamada del comando de personal. Teniente Marovich, dijo la voz, ha sido nominada para un puesto de enlace con la herencia y archivos navales. Están compilando una exposición histórica sobre familias y dependientes clasificados de la Guerra Fría. Su caso ha despertado interés. Me senté muy quieta. ¿Quieres que hable de lo que pasó? Sí, señora. Públicamente, si está dispuesta. La opción anónima está disponible, pero su experiencia no tiene precedentes. Lucas levantó la vista del sofá cuando colgué. ¿Fue eso lo que creo que fue? Sí. Y quieren que sea la cara de ello. Me estudió por un momento. No tienes que decir que sí. Creo que ya lo hice. La exposición fue pequeña al principio. Solo una colección digital. Algunos archivos desclasificados. Historias de dependientes que desaparecieron durante guerras de transición. Casos en los que los niños se perdieron entre países. Entre trámites. Mi historia. No porque fuera especial, sino porque regresé. Les di los álbumes, los originales, amarillentos y suaves por décadas de uso cuidadoso. Marquen las fotos que Lucas había señalado, cada una mostrando algo fuera de lugar, una sombra desalineada, una insignia demasiado nítida, una sonrisa demasiado idéntica a la anterior. La curadora, una mujer llamada Messen con gafas afiladas y una mente más afilada, tomó notas mientras explicaba. ¿Usted también es analista de fotos?, preguntó. No, dije. Simplemente amé a alguien que podía ver lo que yo no podía. Escaneamos la carta de Ivana. Anton aportó los pocos artículos restantes que había guardado. Una vieja bota, un clip roto de mi cabello, una breve carta que Ivana le había escrito en 1996, manchada por el tiempo y el dolor. Dijo que no quería que se quedaran en una caja por más tiempo. Cuando se lanzó la exposición, me invitaron a hablar. Vestí mi uniforme de gala. Lucas estaba en la primera fila. Gina llegó tarde, pero de todos modos vino, irrumpiendo por la puerta lateral con lápiz labial en los dientes y una cámara colgada al hombro. Anton se sentó a su lado. No parpadeó en todo el tiempo. Subí al escenario, me aclaré la garganta y comencé. Me criaron personas que me contaron una historia. Tenía un principio, un medio y un final brillante. Creí esa historia porque era todo lo que tenía. Pero entonces, un día, alguien miró más de cerca. Alguien vio una sombra donde no debía estar. Un detalle fuera de lugar. Un escudo, un edificio naval, un uniforme de un lugar donde se suponía que no debía estar.
Y a partir de ahí, la historia se desentrañó. No lloré. Mi voz no se quebró. Hablé como si tuviera algo que valiera la pena decir porque lo tenía. No solo recuperé un nombre. Recuperé a una madre que esperó. Un padre que nunca se rindió. Una vida que casi fue borrada. Y estoy aquí porque creo que historias como la mía no pueden permanecer enterradas en álbumes y recuerdos susurrados. Merecen luz. Merecen verdad. Cuando bajé, la sala se puso de pie conmigo. Esa noche, Lucas y yo nos sentamos en el balcón, el aire fresco de primavera envolviéndonos como una segunda piel. Lo que dije, le dije, lo decía en serio. Tú salvaste mi vida. Él no discutió, solo tomó mi mano. Pasaron meses. La exposición se volvió nacional. Un equipo de documentalistas se puso en contacto. Rechacé. No quería que mi dolor se editara en segmentos entre cortes comerciales. En cambio, lo escribí. Páginas y páginas de verdad. Le envié una copia a los archivos y guardé una para mí. Una tarde, Gina me envió una foto por mensaje de texto. Había ido a la exposición sola y encontró una nota en la pared. Un visitante había escrito. Mi madre me dijo que fui adoptada durante la guerra. Ahora finalmente le creo. Debajo había otra en una mano diferente. Nací en Belgrado. Esta historia se sintió como mía. Gracias. Miré mi teléfono hasta que la pantalla se atenuó. Pensé que me sentiría hecha después de eso, como si hubiera una cinta o un monólogo de cierre o un corte limpio a créditos. Pero la curación no es una conclusión. Es un ritmo. Algunos días es una marcha lenta. Otros días es un sprint a través de viejas sombras. Anton consiguió un perro, un mestizo de un refugio. La llamó Betka, que significa eternidad en serbio. Es terca, dijo. Como alguien que conozco. Adoraba a Gina. Dormía a sus pies como si hubiera estado esperando toda su vida a ser reclamada. Lucas fue ascendido. Contraalmirante, parte superior ahora. No me lo dijo hasta después de la ceremonia. No quería que girara en torno a mí, dijo. Aún así, lo besé. Colgamos el relicario de Ivana en la pared, no en una caja, no detrás de un cristal en el pasillo donde captaba la luz de la mañana. A veces todavía tengo el sueño. Tengo 5 años, parada en un muelle en Sicilia. Viento en mi pelo, una voz detrás de mí llamando mi nombre Molina. Me giro, pero nunca veo la cara. Solo luz, solo calor. Cuando me despierto, nunca me siento perdida. Me siento encontrada. Si todavía estás aquí, suscríbete para la última parte de mi historia. Fue Navidad de nuevo cuando llegó el último sobre. Papel grueso, sello oficial, mi nombre escrito limpiamente en el frente. Molina Ivana Marovich. La Marina ya no solía enviar cartas de papel. La mayoría de las cosas llegaban por correo electrónico cifrado o mensajero de la base, pero esto era diferente. Esto tenía peso. Me senté en la mesa de la cocina, el árbol parpadeando suavemente detrás de mí, Betka roncando a los pies de Anton, donde se había hecho a sí misma en casa para las fiestas. Luke sirvió café en la cocina, tarareando la misma canción de Mariah Carey que mi madre solía poner, excepto que ahora no me hacía estremecer. La canción no había cambiado. Yo sí. Abrí el sobre lentamente, con cuidado, como si estuviera desplegando una parte de mí misma. Asunto: aprobación de enmienda de registros personales emitida por la Oficina de Personal de la Marina. Con efecto inmediato, corrección de identidad y entrada de conmemoración oficial. La carta continuaba detallando lo que ya se había dicho y hecho. Mi nombre, mi linaje, mi historial de servicio, ahora unificados bajo una verdad. Pero el último párrafo me detuvo. En reconocimiento a su resiliencia, integridad y servicio a la verdad en circunstancias personales extraordinarias, esta oficina presentará su caso como un marcador histórico en la historia de dependientes de la Marina y la preservación de la identidad relacionada con el servicio. Miré esa palabra, preservación. Lucas colocó la taza a mi lado,
leyendo por encima de mi hombro. Te están poniendo en los libros. Asentí. Supongo que ahora soy historia. Siempre lo fuiste, dijo, solo que enterrada. La casa estaba tranquila esa mañana, pero no del tipo de tranquilidad que se siente aguda o pesada. Era suave, llena. Anton entró y vio el sobre. No preguntó, solo me apretó el hombro una vez antes de sentarse y deslizarle un trozo de tostada a Betka debajo de la mesa. Más tarde esa noche, Gina y Na aparecieron con demasiados regalos y no suficiente papel de regalo. Na se quedó en la puerta como si no estuviera segura de ser bienvenida. No la hice preguntar. Simplemente abrí los brazos y ella entró en ellos. Leí tu carta 10 veces, susurró. Me hizo odiarlos, luego extrañarlos, luego cuestionarlo todo. Bienvenido a mis últimos 2 años. Se echó hacia atrás. Ni siquiera sé cómo llamarte. Molina funciona, dije. Pero si dices Isabelle por accidente, no muerdo. Gina sirvió vino, ya con cuernos de reno. Insistió en que Betka tenía que coincidir. La perra los usó durante exactamente 6 segundos antes de volver a los pies de Anton como si no pudiera molestarse con las tonterías navideñas. La mesa se llenó de ruido, ruido real. Risas que no eran forzadas. Conversaciones que no se sentían escenificadas. Historias que comenzaban con recuerdas, y no terminaban en silencio. Abrimos los regalos. Lucas me dio una réplica enmarcada de mi registro naval corregido. Debajo, con letra fina, había añadido, la verdad finalmente emitida. Anton me dio una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo, simple, plateado, delicado. De tu madre, dijo. Lo usaba cuando te trenzaba el pelo. Pasé el pulgar por el interior de la banda. Todavía me quedaba. Gina me dio una foto. No era una que hubiera visto antes. Yo y ella en el sofá cuando éramos adolescentes. Tenía un bigote de leche. Ella tenía el brazo perezosamente sobre mis hombros como si ni siquiera se diera cuenta de que lo estaba haciendo. La encontré la semana pasada, dijo. Pensé que quizás querrías algo real de los viejos tiempos. Sí, dije, doblando el papel. Sí, quiero. Na me entregó un pequeño sobre. Sin tarjeta, sin explicación. Dentro había un billete de tren de ida a Boston con fecha de febrero. ¿Qué es esto? Me mudo, dijo. Nuevo trabajo, comienzo limpio. Pensé que quizás podríamos encontrarnos a mitad de camino alguna vez. Hablar o no hablar, solo, ya sabes, intentar. Sí, dije, doblando el papel. Podemos hacer eso. Después de cenar, volvimos a sacar los álbumes de fotos. No los falsos, no los que iniciaron todo esto. Estos eran nuevos, reconstruidos, llenos de recuerdos verificados, nombres reales, leyendas corregidas. Me senté entre Lucas y Anton mientras pasábamos las páginas. Gina se inclinó para editar una nota en el margen. Ese no es el 8º cumpleaños de Gina. Llevaba una tiara ese año y se negó a comer cualquier cosa verde. Añadió una post-it a otra página. Este pastel, se lo tiré al perro. Él me perdonó. Eventualmente, nos reímos. No porque olvidáramos, sino porque recordar ya no dolía como antes. Al final de la noche, después de que todos se habían ido y los platos estaban apilados y la sala parecía un globo de nieve explotado, me senté con Lucas en el sofá. Los árboles seguían parpadeando suavemente al fondo. El aroma a pino y canela persistía. ¿Estás cansada?, preguntó. Aún no. ¿Feliz? Pensé en ello. ¿En la carta de Ivana? En el relicario, en el silencioso dolor y la más ruidosa esperanza de Anton, en la terca presencia de Gina y el lento deshielo de Na, en el nombre que había recuperado y los que había dejado ir. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Afuera, empezó a nevar. Lenta, suave, deliberada, como si el mundo hubiera estado esperando todo el año este único momento.
Caminé hacia la ventana y toqué el cristal. Durante años, había estado buscando respuestas. Ahora vivían en fotografías enmarcadas, en documentos de bordes suaves, en el ritmo constante de un nombre que ya no cuestionaba. Molina Iván Amarovich, no una fabricación, no un marcador de posición, no una pieza faltante, solo yo. Y cuando miré por encima del hombro y vi a Lucas mirándome como si todavía no pudiera creer que yo fuera real, supe algo que no sabía antes.